Hola, hola, gente maravillosa, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo! La energía que me transmiten es la gasolina que alimenta mi pasión por compartir estas joyas audiovisuales con ustedes. Si eres nuevo por estos lares, un abrazo enorme y espero que te quedes a formar parte de esta gran familia. Aquí celebramos el buen gusto por las historias bien contadas, los personajes que nos hacen sentir y las tramas que nos dejan pensando. Hoy, como ya habrás visto por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, miradas que matan, por supuesto, mucho, pero mucho drama turco. Sí, señoras y señores, Netflix ha vuelto a hacerlo y nos ha regalado una joya que, si eres fan de este género, no te puedes perder. Estamos hablando de una nueva serie que, con tan solo 10 capítulos, ha logrado atraparme de principio a fin, y estoy seguro de que a ti también te pasará. Prepárense para un viaje de amor, desamor, secretos oscuros y giros inesperados, todo con el inconfundible sello de las producciones turcas que tanto nos gustan. Esas producciones que saben cómo llegar a la fibra sensible, cómo hacernos vibrar con cada diálogo, con cada gesto, con cada silencio cargado de significado. Prepárense para noches de insomnio, maratones intensos y una que otra lágrima furtiva, porque esta serie, amigos míos, lo tiene todo. Antes de que nos perdamos en este mar de emociones, quiero pedirte un favorcito rapidísimo. Si te gusta este tipo de contenido, si eres tan adicto a los dramas turcos como yo, o si simplemente te pica la curiosidad y quieres descubrir de qué va tanto revuelo, no te olvides de suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos y podremos seguir compartiendo juntos esta pasión. Dale al botón rojo, activa la campanita y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con esta reseña que te dejará sin aliento. Porque créanme, esta serie no es una más del montón. Es una propuesta que eleva el género, que juega con nuestras emociones y que nos sumerge en un universo tan atractivo como turbio. Y bien, ¿de qué va exactamente esta serie que tanto me ha entusiasmado? Prepárense porque aquí la cosa se pone seria. Para empezar, olvidémonos de las clásicas historias de amor de cuento de hadas, porque aquí la cosa se pone turbia, muy turbia. No esperen encontrar príncipes azules ni princesas indefensas. Aquí los personajes son de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus oscuridades y sus luces. Imaginen una trama donde las pasiones están a flor de piel, donde los secretos familiares son un verdadero nido de víboras y donde el destino se empeña en poner a nuestros protagonistas en situaciones límite. Un destino que parece cebarse con ellos, que los empuja a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a sus propios demonios internos. La serie nos presenta a un grupo de personajes complejos, con sus propias heridas y demonios internos, que se ven envueltos en una red de intrigas que te dejará pegado a la pantalla. No es la típica historia de chico conoce chica, es mucho más que eso. Es una exploración de las relaciones humanas, del poder, de la venganza y, por supuesto, del amor en sus formas más apasionadas y destructivas. Un amor que duele, un amor que quema, un amor que lo pone todo en juego. Uno de los grandes aciertos de esta serie es, sin duda, la construcción de sus personajes. No son planos, no son perfectos, todo lo contrario. Son personas con las que podemos empatizar, entender sus motivaciones, incluso cuando toman decisiones cuestionables. A veces nos harán rabiar, otras veces nos conmoverán hasta las lágrimas, pero siempre nos mantendrán enganchados a sus historias. La protagonista, por ejemplo, es una mujer fuerte e independiente, pero a la vez vulnerable y con un pasado que la atormenta. Un pasado que la persigue como una sombra y que condiciona cada una de sus decisiones. Su fortaleza es una armadura que esconde una fragilidad que nos llegará al corazón. El protagonista masculino, por otro lado, es un hombre carismático y atractivo, pero también atormentado por sus propias circunstancias y con una profunda lucha interna entre lo que desea y lo que se espera de él. Un hombre que se debate entre el deber y el deseo, entre la tradición y la pasión. Y a su alrededor, una constelación de personajes secundarios que aportan matices y complejidad a la trama, todos ellos con sus propios secretos y motivaciones. Cada uno con su propia historia, con sus propias heridas y con su propia forma de jugar en este intrincado tablero. Las relaciones entre ellos son un verdadero campo de batalla, con alianzas que cambian constantemente, traiciones que duelen en el alma y un juego de poder que te mantendrá en vilo en cada episodio. No hay amistad verdadera, ni amor incondicional. Todo está en constante movimiento, en una danza de intereses que nos hará preguntarnos constantemente quién es quién.
La ambientación es otro de los puntos fuertes de esta producción. No es una serie que se conforme con un escenario simple. La serie está rodada en escenarios espectaculares, con una fotografía cuidada al detalle que te transporta directamente a la atmósfera turca. No es un simple telón de fondo, es un personaje más en la historia. Los paisajes, los interiores, la ropa de los personajes, todo está perfectamente integrado para crear una experiencia visualmente atractiva y envolvente. Los colores, las texturas, los detalles arquitectónicos, todo contribuye a crear una atmósfera única que nos sumerge de lleno en la cultura turca. La música, por supuesto, no se queda atrás. La banda sonora es sencillamente magistral, capaz de intensificar cada emoción, de hacerte sentir la angustia de los personajes o la pasión que los consume. Cada melodía está elegida con mimo para realzar la narrativa y crear una experiencia sensorial completa. La música no es un simple acompañamiento, es una herramienta que nos guía a través de las emociones de cada escena. Cada nota, cada acorde, nos hace sentir la tristeza, la alegría, la tensión o la pasión que viven los personajes. Pero más allá de la estética, lo que realmente me ha atrapado de esta serie es su ritmo. Con tan solo 10 episodios, la historia avanza a una velocidad vertiginosa, sin darnos un respiro. Cada capítulo te deja con la miel en los labios, deseando saber qué pasará a continuación. No hay tiempo para el aburrimiento, la acción se desarrolla de forma constante y los giros argumentales son tan inesperados que te mantendrán al filo del asiento. Los giros argumentales son constantes y te aseguro que más de una vez te quedarás con la boca abierta. Y es que, cuando crees que ya lo has visto todo, la serie te sorprende con un nuevo giro inesperado que te obliga a replantearte todo lo que habías supuesto. Es una montaña rusa de emociones, con subidas y bajadas que te dejarán sin aliento. No hay lugar para el aburrimiento, cada minuto está aprovechado al máximo para mantenerte enganchado a la pantalla. La química entre los protagonistas es palpable, y eso es fundamental en un drama de este tipo. No es una química forzada, es una conexión que se siente real y que nos hace creer en su historia de amor. Sus miradas, sus roces, sus conversaciones cargadas de tensión, todo contribuye a crear una atmósfera de romance apasionado y a la vez conflictivo. Es esa dualidad la que hace que su relación sea tan interesante y adictiva de ver. Quieres que estén juntos, pero al mismo tiempo sabes que su camino no será fácil y que tendrán que superar muchos obstáculos para lograrlo. Un amor que se ve constantemente amenazado por los secretos del pasado, por las intrigas del presente y por las incertidumbres del futuro. Y precisamente ese conflicto es lo que hace que la trama sea tan cautivadora. Una de las cosas que más me ha gustado de esta serie es que no se limita a los clichés del género. No se conforma con repetir las fórmulas que ya conocemos, sino que se atreve a innovar y a explorar nuevas formas de contar historias. Si bien tiene todos los elementos que nos gustan de los dramas turcos, también se atreve a explorar temas más profundos y actuales, como la lucha por la igualdad, la búsqueda de la identidad y la complejidad de las relaciones humanas en el contexto de una sociedad tradicional. No es solo un melodrama romántico, es un reflejo de la realidad, con sus luces y sus sombras. Nos muestra las contradicciones de una sociedad que se debate entre la tradición y la modernidad. La serie nos plantea preguntas incómodas, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y nos muestra las consecuencias de nuestros errores. Los personajes no son perfectos, como ya he dicho, pero eso es precisamente lo que los hace tan humanos y cercanos. Y es que, al final, todos cometemos errores, todos tenemos secretos y todos luchamos por encontrar nuestro lugar en el mundo. La serie nos muestra que todos somos imperfectos, que todos tenemos nuestras debilidades y que todos cometemos errores. Pero también nos muestra que siempre hay espacio para el perdón, para el crecimiento y para el amor. El ritmo de la serie, como comenté anteriormente, es impecable. No hay momentos de relleno, cada escena aporta algo a la trama y te mantiene pegado a la pantalla. No hay tiempo para el aburrimiento, la historia avanza de forma constante y cada capítulo es una sorpresa. Los diálogos son inteligentes y ágiles, y las interpretaciones de los actores son sencillamente brillantes. Cada uno de ellos se mete en la piel de su personaje de forma magistral, transmitiéndonos sus emociones y haciéndonos creer en su historia. Logran transmitir a la perfección la angustia, la pasión, la ira y la ternura de sus personajes, haciéndote sentir cada una de sus emociones como si fueran las tuyas propias. Y eso es algo que no todas las series consiguen. Logran que sintamos con ellos, que suframos con ellos, que nos alegremos con ellos.
Además, la serie tiene un final que, en mi opinión, es muy acertado. No es el típico final de cuento de hadas, pero tampoco es un final agridulce. Es un final que deja abierta la puerta a la reflexión, que te hace pensar en las decisiones que tomaron los personajes y en las posibles consecuencias de sus actos. Un final que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el poder del amor y sobre las consecuencias de nuestros actos. No te voy a spoilear nada, por supuesto, pero te aseguro que el final te dejará pensando un buen rato. Y eso, para mí, es señal de una buena historia. Una historia que te hace reflexionar, que te emociona, que te atrapa de principio a fin y que te deja huella incluso después de haber visto el último episodio. Es de esas series que se quedan grabadas en nuestra memoria y que nos hacen pensar sobre la vida y sobre nosotros mismos. En resumen, esta nueva serie de Netflix es una joya que todo fan de los dramas turcos debería ver. Es una montaña rusa de emociones, una trama que te dejará sin aliento, unos personajes complejos que te robarán el corazón y una ambientación que te transportará directamente a Turquía. No es la típica historia de amor, es un drama pasional con toques de thriller que te mantendrá enganchado a la pantalla desde el primer minuto hasta el último. Una serie que te hará vibrar, que te hará sufrir y que te hará reflexionar. Si buscas una serie que te haga sentir, que te haga pensar y que te haga olvidar del mundo exterior durante unas horas, esta es la tuya. Prepárate para enamorarte, para sufrir, para reír y para llorar. Prepárate para un viaje emocional que no te dejará indiferente. Y lo mejor de todo es que, con solo 10 capítulos, es perfecta para un maratón de fin de semana. Así que, si todavía no la has visto, no pierdas más tiempo y ve a darle una oportunidad. Te aseguro que no te arrepentirás. Es una de esas series que te enganchan desde el primer momento y que te dejan con ganas de más. Y si ya la has visto, déjame un comentario abajo y cuéntame qué te ha parecido. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Qué escena te impactó más? Me encantaría conocer tu opinión. Quiero saber si compartes mi pasión por esta serie y qué es lo que más te ha gustado de ella. Y ahora, para ir finalizando, quiero agradecerte de corazón por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Sé que este tipo de contenido es extenso, pero me encanta poder compartir con ustedes cada detalle de estas producciones que me apasionan. Espero que te haya gustado esta reseña y que te haya animado a ver esta fantástica serie. Ya sabes que me encanta compartir mis pasiones contigo y que valoro muchísimo tu apoyo. Así que, por favor, no te olvides de dejar tu like si te ha gustado el vídeo, de compartirlo con tus amigos fans de los dramas turcos y, por supuesto, de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De esta manera, me ayudas a seguir creando contenido y a seguir compartiendo contigo estas historias que tanto nos gustan. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de estas joyas audiovisuales. Y como siempre, te invito a dejar tus comentarios y sugerencias abajo. Me encanta leerte y saber qué piensas sobre los temas que tratamos aquí. Recuerda que este es un espacio para compartir nuestras pasiones y que tu opinión es muy importante para mí. Sus opiniones son las que me impulsan a seguir creando contenido y a compartir con ustedes mis pasiones. Y ahora sí, sin más dilación, me despido de ti con un abrazo enorme y con la promesa de volver muy pronto con más vídeos interesantes. Hasta la próxima, gente maravillosa. Que tengan un excelente día y que disfruten mucho de las series que vean. Nos vemos.